Veamos acá otro ejemplo del proceso de enviar un mensaje, pero tomando como referencia el modelo TCP/IP. El proceso es exactamente el mismo, pero el modelo TCP/IP presenta una arquitectura de 4 capas. La capa superior se denomina capa de aplicación. Luego tenemos la capa de transporte, internet y acceso a red. Cuando el mensaje se envía, primeramente es procesado por la capa de aplicación en forma de datos. Posteriormente son enviados entonces a la capa de transporte, donde los datos se transforman en segmentos. Los segmentos son enviados entonces a la capa de internet y los transforma en paquetes. Por último, la capa de acceso a red recibe los paquetes, los procesa, los convierte en tramas y a su vez estas son codificadas en forma de bits y colocadas en el medio de transmisión. Una vez los bits son recibidos en el dispositivo destino, los datos son entonces enviados a las capas superiores hasta que el mensaje es entregado a su destino. Veamos acá una comparación del modelo OSI con el modelo TCP/IP. La diferencia principal radica que los procesos de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI se agrupan en una sola capa de aplicación en el modelo TCP/IP. La capa de transporte es exactamente la misma en ambos modelos. La capa de red del modelo OSI es la capa de internet del modelo TCP/IP con sus mismas funciones. Por último, los procesos de capa de enlace de datos y capa física del modelo OSI se agrupan en una sola capa de acceso a red del modelo TCP/IP. Ahora vamos a explicar un poco sobre lo que es el encapsulamiento y la PDU. La PDU o unidad de datos de protocolos es el conjunto de información o datos que son procesados como una única unidad. Cada capa implementa su propia PDU o unidad de datos y cuando se produce flujo de información, los procesos ejecutados en cada capa están vinculados a la PDU de dicha capa. Como vimos anteriormente, los términos segmento, paquete, trama y bit se refiere a la PDU de la capa específica que ejecuta sus procesos. Si tomamos como referencia el modelo OSI, podemos decir que las capas superiores, capa de aplicación, capa de presentación y capa de sesión ejecutan sus procesos sobre los datos. Por lo tanto, la unidad de datos de protocolo de estas capas superiores son los datos propiamente dichos. Estos datos, cuando fluyen o ingresan a la capa de transporte, son transformados en unidades más pequeñas llamadas segmentos. La capa de transporte ejecuta su proceso sobre cada segmento de forma individual. Por lo tanto, la PDU de capa de transporte es el segmento. La capa de transporte coloca en cada segmento cierta información de control, bien sea para identificar el segmento individual o para establecer el tipo de información que contiene. El proceso de colocar esta información a cada segmento se podría comparar con un etiquetado o un encabezado de segmento, y es lo que se denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de transporte. El segmento encapsulado es enviado a la capa de red y es procesado y transformado en un paquete. La capa de red ejecuta sus procesos sobre cada paquete de forma individual. Por lo tanto, la PDU de la capa de red es el paquete. A este paquete se le coloca cierta información de control relacionada con esta capa, de la misma forma y modo en que se hizo en la capa anterior. A esto se le denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de red. El paquete encapsulado es enviado entonces a la capa de enlace de datos y es procesado y transformado en una trama. La capa de enlace de datos ejecuta sus procesos sobre cada trama de forma individual. Por lo tanto, la PDU de capa de enlace de datos es la trama. A la trama se le coloca cierta información de control y a este proceso se le denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de enlace de datos. Por último, la capa física codifica la trama en bits y cada bit es procesado y enviado al medio de transmisión. La PDU de capa física es el bit. Una vez los bits llegan a su destino, se produce el desencapsulamiento. El desencapsulamiento no es más que el proceso de leer la información de control de cada PDU
ejecutar los procesos respectivos de cada capa y pasar los datos a su procesamiento en las capas superiores. Por lo tanto, en el destino, los bits se decodifican en tramas, las tramas se convierten en paquetes, los paquetes en segmentos, los segmentos forman los datos y estos son entregados a su destino. Veamos un sencillo ejemplo de un flujo de datos utilizando el modelo TCP/IP al navegar en una página web. Un usuario o cliente desea ingresar a la página web cisco.com. Utiliza un explorador web para realizar una petición al servidor web ubicado en la dirección cisco.com. La petición consiste en visualizar la página web que se encuentra almacenada en el servidor utilizando el protocolo HTTP. Se inicia entonces un flujo de información o datos en la capa de aplicación del dispositivo origen, en donde entra en acción el protocolo HTTP. Luego, la información o datos procesados son enviados a la capa de transporte y el protocolo TCP se encarga de crear los segmentos y procesar cada uno de ellos para enviarlos a la capa de Internet. La capa de Internet crea los paquetes y el protocolo IP procesa cada uno de ellos para enviarlos a la capa de acceso a red. La capa de acceso a red crea y codifica las tramas. Las coloca en el medio de transmisión en forma de bits utilizando la tecnología Ethernet o una tecnología de acceso al medio. Una vez transmitidos los bits, el destino decodifica las tramas y se ejecuta todo el proceso de forma inversa hasta que el servidor recibe por completo la petición del usuario. En este momento el servidor prepara los datos, en este caso una página web, para enviarla al usuario y se inicia un nuevo flujo de información en donde el servidor pasa a ser el origen y el usuario o cliente pasa a ser el destino. Todo el proceso se ejecuta nuevamente. Los protocolos HTTP, TCP, IP e Ethernet ejecutan sus procesos por capas hasta que el usuario recibe y visualiza en su explorador la página web ubicada en la dirección cisco.com.